La caza con hurón, que está prohibida en España, es una de las técnicas cinegéticas tradicionales en las que se utilizan las cualidades de los animales como ayuda para capturar a las presas. En determinadas circunstancias, la Administración autoriza esta modalidad de caza, cuando se trata de repoblar zonas diezmadas por las enfermedades propias de los conejos. Este es el caso del pueblo de Azanui. En el monte de su propiedad, la abundancia de conejos supone un gran problema para los cultivos de cereales que estos animales utilizan como alimento cuando empiezan a brotar. Llevando la autorización correspondiente, un grupo de hombres se dirige hacia las madrigueras con las preseras y los hurones metidos en un saco para tratar de capturar vivos algunos conejos. En el monte, el silencio se hace cómplice de estos huroneros dirigidos por Jaime Español. Junto a un campo de trigo, esquilmado por la voraz hambruna de los conejos, se localizan fácilmente las bocas de los cados. La preparación de la cacera comienza por tapar todas las posibles salidas de la madriguera con unas pequeñas redes o preseras que apenas se sujetan con unos palitos o piedras. Hermenegildo cuelga el cascabel al hurón para poder localizarlo en el caso de que se perdiera al salir de la madriguera. Son dos los hurones albinos de que van a disponer estos cazadores. Ahora el trabajo de localizar a los conejos corresponde a los hurones. Estos escurridizos animales deberán recorrer los muchos metros de galería que tienen las madrigueras. Si hay una poca de suerte, pues saldrán enseguida. Si no... Este pequeño mamífero doméstico de cuerpo muy flexible y prolongado, de cabeza pequeña y patas cortas, tiene tal instinto predador hacia los conejos que los persigue encarnizadamente por las madrigueras hasta hacerlos salir o morir en su resistencia. Este nervioso e inquieto animal busca siempre el cuello de su presa para morderle. Los conejos se resisten a salir al exterior donde intuyen algún peligro y prefieren morir en el fondo de las galerías. ¿Cómo está el pobre bicho? ¿No ves? No los quieren salir, los cogen por detrás y mira, les arañan todo lo que pueden y si no los matan. Como lo ha hecho este, mira, cómo va de sangre. No hay que nos haga salir estos conejos ahora ya. Ahora ya, como ha salido el hurón, pues la recogemos, una por una, de la mejor manera posible. Cuando estos cazadores consideran que los hurones han hecho una buena labor de rastreo, recogen las preseras para montarlas en otra madriguera. Y es que el mes de enero ya es una mala época para este sistema de caza. Porque ahora están las conejas, la mayoría están todas ya preñadas para criar y se van preparando el cado ya y prefieren que las maten dentro antes que salir. Los hurones albinos son casos excepcionales. Normalmente, estos animales son de un color marrón rojizo. Hermenegildo ha traído 2 furos, como los llaman en su comarca, para echarlos a la madriguera mientras descansan los hurones albinos. La apariencia de animal simpático, cariñoso y dócil que tiene el hurón contrasta con la fiereza que muestra delante de sus presas cuando las encuentra en el interior de los cados. Llevado por su instinto depredador, el hurón va recorriendo todas las galerías. Cuando el conejo adivina su presencia, huye aterrorizado en un corto viaje que va desde la profundidad de su cado hasta que cae enredado en la presera. Jaime coloca las preseras en las bocas de otra madriguera para hacer una nueva cacera con los hurones albinos. La parte de arriba. Procurar que no se quede enganchado en ningún sitio. Para cuando salga el conejo que le siga la presera enseguida.
Hay que guardar silencio en el exterior, pues los conejos identifican cualquier ruido con una posible amenaza y prefieren resistir en el interior antes que salir. Pero lo que todos desean es que los conejos salgan vivos para repoblar con ellos otras zonas que han perdido la población de estos animales. Vale, sí, la pareja vale. No, hombre, yo no te vamos a matar. Las narices de sangre. La habrá arañado el hurón, mira. También el hurón sale muchas veces con el hocico manchado de sangre. Eso es señal de que el conejo ha muerto haciéndole frente en el interior. ¿Te das cuenta cómo salen de los cados? Cómo le ha cogido otro de culo, fíjate. Fíjate, ¿ves? Este no lo ha matado, este de culo lo tiene, míralo. Cómo salen, fíjate. Pobres bichos. Los huroneros se han desplazado hasta otros cados horadados junto a un campo casi arruinado. El instinto carnicero de los hurones les lleva a recorrer todas las galerías, sin dejar de patear ningún rincón, hasta salir por sus bocas. Ahí va. Pero un segundo, ¿Otro? ¿Dos? Dos. En un segundo, ya para claro. Lo ha cogido de espaldas, le ha pelado el lomo al conejo hasta que se ha podido dar vuelta. Y en cuanto ha cogido, se ha dado vuelta el conejo, ha cogido la gatera, ha salido, pero como una bala, y él detrás. En algunas ocasiones, cuando el hurón mata a su presa dentro del cado, sacia su hambre con la pieza cazada y después se queda dormido, se encama sobre su piel caliente y ya no sale. Hermenegildo utiliza diferentes trucos para hacer salir a un hurón que se ha quedado dentro de la madriguera. Como el ruido producido al golpear unas latas no da resultado, recurre a hacer fuego en una de las boqueras para que el humo recorra las galerías y le haga salir. Pero esto es muy arriesgado, pues el hurón podría morir asfixiado. Por fin, el hurón ha salido. Si se hubiera quedado dentro, Hermenegildo habría esperado hasta el día siguiente, dejando las bocas tapadas con las preseras y colocando la huronera en una de las entradas. Al despertarse y reconocerla por su olor, se hubiera metido en ella. La jornada ha terminado satisfactoriamente, aunque algunos conejos habrán muerto en sus cados, resistiendo el ataque de los hurones. Los que han salido repoblarán otras zonas donde esta especie ya ha desaparecido.